Muy buenos días, mis queridos estudiantes del tercero San Agustinianos. El día de hoy, chicos, trabajaremos el área de razonamiento verbal con nuestro tema formación de palabras compuestas. Por favor, en estos momentos escriban presente para su asistencia. Bien, alumnos, a ver, los invito en estos momentos a observar la siguiente imagen. A ver, chicos, ¿alguien conoce este instrumento? ¿Para qué se usará? ¿Lo han visto en algún lugar? De repente dentro de su casa. A ver. Dime, Christopher Viñas. Miss, es un sacacorchos. Es un sacacorchos. Muy bien, Christopher. ¿Y para qué se usará este sacacorchos? ¿Sabes? A ver, un ratito. Para sacar los corchos de la botella de vino. Muy bien, Christopher. Correcto, ¿verdad? Lo que presentamos en estos momentos, como dijo su compañero Christopher, es un sacacorchos, ¿verdad? Que sirve para sacar los corchos de las botellas de vino. Muy bien, Christopher. A ver la siguiente imagen. A ver, ¿qué será esta siguiente imagen? A ver, ¿alguien lo conoce? ¿Para qué servirá? Dime, Elena. Miss, es un abrelatas. Un abrelatas, correcto. ¿Para qué servirá este abrelatas, Elena? ¿Lo tienes en tu casa? ¿Lo usan para qué? Miss, yo lo conozco, pero con eso no abrimos latas. Sino es que el abrelatas se utiliza para abrir latas. Muy Que no bien, ¿verdad? podemos... Para abrir latas. Tú mismo lo has dicho, abrir latas, ¿verdad? Entonces, es un abrelata. Chicos, para los que no los conozcan, por favor, obsérvenlo. Ya, muy bien. Gracias, Elena. La siguiente imagen, a ver, ¿quién es vegetariano? ¿Quién come verduras? A ver, ¿quién conoce esta imagen? A ver, dime Ángel Pérez. Coliflor. Es una coliflor, ¿verdad? Muy bien. Casi todos, me imagino que comen este tipo de verduras, ¿verdad? Por ahí veo unas caritas. No, no me gusta, dice. ¿No? ¿Ya ves? Ah, muy bien, chicos. A ver, como lo dijeron sus compañeros, alumnos, la primera imagen es un sacacorchos. La segunda es un abrelatas. Y tercera, coliflor. A ver, chicos, hoy día estamos viendo lo que son las palabras compuestas. A ver, ¿por qué se llamarán compuestas? Si nosotros decimos sacacorchos, ¿por cuántas palabras estará formada esta palabra? A ver, vamos a invitar a sus compañeros. A ver, dime, Anayelsi Ochante. De 4, Miss. 4 palabras tiene la palabra sacacorchos. A ver, Jesús Alcántara.
Jesús. 4, Miss. Son 4. 4, dice. A ver, dime, Elena. Miss, está formada de dos palabras, saca y corcho. Claro, muy bien, Elena. Está formada por 2 palabras. Saca del verbo sacar y corchos, que es el instrumento, ¿no? De los corchos que vienen en el envase de vino, ¿cierto? Entonces está formada por 2 palabras. A estas 2 palabras se le llaman palabras compuestas, ¿cierto? Porque sacar es una sola palabra, es una palabra simple. Corchos también es una palabra simple, pero al unirla las 2 forman una palabra compuesta. Y la palabra compuesta sería sacacorchos. La siguiente imagen, a ver, Luana Anaya. ¿Cuántas palabras tiene la palabra abrelatas? 2. ¿Cuáles son? Abre, el verbo abrir. Claro. Lo que se utiliza para abrir. Claro, abre de abrir, del verbo abrir, chicos, del verbo abrir. Y latas, ¿no? Lo que vienen en contenido, ya sea de durazno, de leche, etcétera, ¿no? Muy bien. Dime, hija. Si es que no me equivoco, este tema ya lo hemos trabajado. ¿Hemos trabajado las palabras, la formación de palabras compuestas? ¿Sí? El primer video creo que sí era. Ah, ya. Entonces vamos a reforzarlo un poquito. Si es que hemos trabajado. De todas maneras voy a revisar mis sílabos, chicos, ¿ya? Muy bien. A ver, y por último, la palabra coliflor. La palabra coliflor, ¿por cuántas sílabas está? ¿Por cuántas sílabas, perdón? ¿Por cuántas palabras está formada? A ver, Sayumi. Coliflor. A ver, ¿será coli más flor? A ver, ¿quién me dice? A ver, Sayumi dice coli más flor. ¿Qué me dice Camila Bustamante? Camila, te escucho, hija. Tu audio. Ya, Miss, sí está bien lo que mi amiguita Sayumi dijo. Coli más flor. Coli más flor, dice. A ver, ¿quién me dice lo contrario? A ver, Agdiel. Col más flor. Flor. Col más. Flor. Col más flor. Las palabras serían simples. Col más flor. ¿Cierto? Entonces, al formar la palabra compuesta, formaríamos la palabra coliflor. Muy bien, chicos. Entonces, ya más o menos tienen una idea. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué son las palabras compuestas? Pero antes de saber qué son las palabras compuestas, chicos, es muy importante que ustedes sepan cuáles son las palabras simples y cómo se forman las palabras compuestas. A ver, tenemos las palabras simples,
¿no? Que son las que no están formadas por otras palabras. Quiere decir que están formadas por una sola palabra, nada más, como cualquier palabra que tenga un significado, ¿cierto? Por ejemplo, colegio, cuaderno, portátil, lata, flor, ¿no? Botas, etcétera, ¿cierto? Solamente las palabras simples están formadas por una sola palabra. Pero ¿por qué es muy importante saber cuáles son las palabras simples? Porque en las palabras compuestas nos dice que las palabras compuestas son las que están formadas por la unión de dos o más palabras simples, ¿verdad? Entonces, como lo dije anteriormente en los ejemplos que presenté, y aquí tengo otros ejemplos. Tengo la palabra sacapuntas, ¿cierto? Sacapuntas es el tajador que nosotros utilizamos en el colegio, ¿verdad? Para tajar, para sacar puntas, sus lápices, colores. Entonces, esta palabra sacapuntas está formada por dos palabras simples, que es sacar, ¿no? Del verbo sacar, y puntas, que es la otra palabra simple. Al unir las dos palabras simples, estamos formando una palabra compuesta. Siguiente ejemplo, rompecabezas. ¿Ya? Tenemos dos palabras simples. Rompe, de romper, del verbo romper, y cabezas, ¿verdad? Que es la siguiente palabra simple. Al unir las dos palabras simples, formamos una palabra compuesta, rompecabezas. Y el siguiente ejemplo, abre latas, del verbo abrir, más latas, ¿verdad? Entonces aquí se hace mención de la unión de dos palabras simples para formar una palabra compuesta. Ahora, chicos, veamos, a ver, por favor, aquí muy atentos. Veamos cómo se forman estas palabras. Por favor, mucha atención. A ver, quiero que me atiendan, por favor, cuál es la formación de estas palabras compuestas. Observemos. Tenemos palabras compuestas que están formadas por dos sustantivos. ¿Qué quiere decir? Sustantivo más sustantivo, ¿no? Por ejemplo, la palabra coliflor, ¿cierto? Si nosotros la separamos en dos palabras simples, como lo dije al inicio, col más flor, ¿cierto? Col es un sustantivo, porque también es una verdura, sustantivo, col. Flor, la flor que todos conocemos y también es un sustantivo. Entonces, las palabras compuestas pueden estar formadas por dos sustantivos, como en este ejemplo, col más flor. Otra palabra, telaraña, ¿no? Tela, que es un sustantivo, tela, y araña, que también es un sustantivo, ¿cierto? Ambas palabras están formadas por dos sustantivos. Luego, otra formación de palabras es un sustantivo más adjetivo. ¿Qué palabras? Por ejemplo, tenemos la palabra pelirroja. Peli, que viene del pelo, del cabello, pelo, ¿no? Que es un sustantivo, más roja, que es un adjetivo, ¿cierto? Cuando decimos del color rojo, blusa roja, todos esos son sustantivos. En este caso, pelo rojo, ¿cierto? Que es sustantivo más adjetivo. Pelo es el sustantivo y rojo o roja es el adjetivo. Entonces tenemos ya en estos momentos a que las palabras compuestas se forman de sustantivo más sustantivo
y de sustantivo más adjetivo. Veamos otro ejemplo. Tenemos medianoche. Media es el sustantivo y noche es el adjetivo, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuál es un verbo, cuál es un sustantivo, cuál es un adjetivo, el cual se nos hace muy fácil de reconocer dentro de las palabras compuestas. Seguimos, chicos. Luego tenemos sustantivo más verbo. A ver, ejemplos tenemos de formar una palabra compuesta de un sustantivo más verbo. Tenemos la palabra cumpleaños, ¿no? Tenemos en este caso, puede ser también viceversa, puede ser verbo más sustantivo o sustantivo más verbo, ¿cierto? En este caso tenemos la palabra cumpleaños. Cumple del verbo cumplir, ¿cierto? Que viene a ser el verbo, y años, que es el sustantivo. ¿Ya? Aquí en este caso puede trabajar también viceversa. Bien, primero el verbo, o después el sustantivo, o primero el sustantivo y después el verbo. En este caso tenemos cumpleaños, cumple del verbo cumplir, que es el verbo, y años, que es el sustantivo. Igual, tenemos rompecabezas, ¿cierto? Tenemos también la palabra compuesta rompecabezas, rompe del verbo romper, más cabeza, que es el sustantivo. Luego, chicos, se puede formar también el sustantivo más el adverbio. Esto casi no lo vamos a tocar al 100%, alumnos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que ustedes me sepan diferenciar entre una palabra simple y una compuesta y cómo se forma, ¿ya? Cuando hablamos de sustantivo más adverbio, ¿no? Los adverbios son pequeñas palabras, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos bien, que es el adverbio, ¿no? Aventuranza, que es el sustantivo. Al unir este adverbio, bien, más el sustantivo, formamos una palabra compuesta, bienaventuranza. Y el siguiente tenemos como ejemplo malnutrición. El adverbio mal más nutrición, ¿no? Recuerden que en este caso también primero puede ir el adverbio, después el sustantivo o viceversa, ¿no? Malnutrición, tenemos la palabra malnutrición al formar la palabra compuesta. Continuamos. Luego tenemos adjetivo más adjetivo, cuando las dos palabras simples son adjetivos. Por ejemplo, altibajo, ¿no? Viene de la palabra alto más bajo. Alto más bajo, los dos son adjetivos, ¿no? Niño alto, ¿no? De repente, joven bajo, etcétera, ¿no? Entonces, ambos forman dos adjetivos y al formar dos palabras simples, formamos una palabra compuesta. Altibajo, alto más bajo. Y la palabra rojiblanco, ¿verdad? La camiseta de nuestros jugadores peruanos, ¿verdad? ¿Qué significa? Rojo más blanco, ¿cierto? Que son dos palabras simples y formamos una palabra compuesta, rojiblanco. Ahora, adjetivo más adverbio.
adjetivo más adverbio. Tenemos la palabra bien hablada o bien hablado, ¿cierto? Tenemos bien, que es el adverbio, el adjetivo hablado. Y el siguiente tenemos el adverbio mal más el adjetivo criado. Al formar estas palabras simples, ¿no? Que está compuesta por un adjetivo más adverbio, formamos la palabra compuesta malcriado. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí ha sido uno de las palabras más importantes que he podido, para que ustedes por lo menos comprendan entre lo que es un adjetivo, otro adjetivo, verbo más sustantivo, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los más importantes porque hay muchos más, hay más de las palabras compuestas, de cómo se conforman, ¿no? De cómo formamos la palabra compuesta, ¿no? Dime, Christopher Viñas. Christopher. Miss, nomás tenía la, ¿cómo se llama? Mi manito levantada, me olvidé bajarla. Ah, ya. Muy bien, chicos. Se está culminando el tiempo. A ver, un ratito para ver qué horas son, porque si no voy a invitar a la otra reunión. Ah, todavía tenemos tiempo. Unos minutos. A ver, chicos, ¿alguna pregunta, por favor, antes de pasar a la parte práctica? A ver, entonces no olvidemos que podemos formar palabras, ¿no? De sustantivo más sustantivo. Dime, Sayumi. Sayumi, te escucho. ¿Y por qué no se ha entendido? Sayumi, te escucho, hija, dime. No entendí todos los ¿Cómo se forma? ¿Esa parte o qué parte? sí. ¿Cómo se forma? Ya, ahorita vuelvo a explicar. Ana Yelsi. No he entendido eso de cómo podemos formar. Ya, lo mismo que Sayumi. Ujú. Ya. A ver, voy a volver a repetir, por favor. A ver, chicos. Tenemos para formar palabras cuando nosotros decimos, como en el ejemplo, la palabra coliflor, es de dos palabras simples, ¿cierto? Está formada por col más flor. Al formar la palabra compuesta, tenemos la palabra coliflor. Pero cuando nosotros nos dicen de qué palabras proviene la palabra coliflor, como les dije, es de dos, de col más flor. Si nosotros decimos col, ¿qué será? ¿Un verbo? ¿Será un sustantivo? ¿Será un adjetivo? ¿Qué será col? A ver, Sayumi, col, ¿qué es? ¿Un sustantivo? Recordemos que la col es una verdura. ¿Qué es la col? Un sustantivo. Es un sustantivo. ¿Y flor qué es? Sayumi. También un sustantivo. Es un sustantivo, por lo tanto, cuando nosotros descomponemos, ¿no?, a palabras simples, tenemos que ver si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adjetivo. Entonces, cuando nosotros decimos col más flor, col es sustantivo y flor es sustantivo. Entonces, esta palabra col y flor está formada por dos, ¿cierto? Que son sustantivo más sustantivo. Igual telaraña.
Tela, ¿no? ¿Qué es tela? Es un sustantivo. Araña es un sustantivo. Ambas palabras están formadas por dos sustantivos. Sustantivo más sustantivo. ¿Verdad? Ahora, en sustantivo más adjetivo. Pelirroja es una palabra compuesta que está, ¿verdad? De la unión de dos palabras simples, que es pelo más roja. Pelo, ¿qué es el pelo? El pelo, ¿tu cabello qué es? Es un sustantivo. ¿Y roja? ¿Será un sustantivo roja? No, ¿verdad? ¿Será un verbo roja? No es un verbo. Roja es un adjetivo. Nosotros podemos decir pelo rojo, manzana roja, ¿verdad? Polo rojo, de repente blusa roja, ¿cierto? Blusa es el sustantivo, pero el adjetivo es roja. Entonces, pelo es sustantivo más el adjetivo que lo forma, en este caso roja, es un adjetivo. Por eso nosotros tenemos que saber de qué palabras simples proviene esta palabra compuesta. Es muy importante saber. Al igual que la palabra media, que es un sustantivo, y noche, que es el adjetivo. Continuamos explicando. Luego tenemos la formación de un sustantivo más verbo. O puede ser lo contrario, puede ser verbo más sustantivo. En este caso, la palabra compuesta cumple años. ¿De qué palabra viene? ¿Cuántas palabras formamos ahí? Viene de dos palabras. Viene de cumplir y de años. Cumplir, ¿qué es? ¿Será un adjetivo? ¿Será un sustantivo? ¿Qué será cumplir? Es un verbo. Cumple viene del verbo cumplir. Y años es el sustantivo. Por lo tanto, esta palabra está formada por un verbo más el sustantivo. Al formar la palabra compuesta, tenemos cumple años. Siguiente, tenemos rompecabezas. Rompe del verbo romper. Por lo tanto, romper va a ser primero el verbo y cabeza va a ser el sustantivo. Al unir, formamos la palabra rompecabezas. Tenemos la formación de un sustantivo más el adverbio o el adverbio más el sustantivo. En este caso, el adverbio es la palabra bien más el sustantivo aventuranza. Al unir las dos palabras simples, formamos la palabra compuesta bienaventuranza. Y el siguiente, malnutrición. Mal, que es el adverbio, y nutrición, que es el sustantivo. Luego tenemos el adjetivo más adjetivo. Como les decía, chicos, la palabra altibajo viene de la palabra alto más bajo. Alto, ¿qué será? ¿Será un sustantivo alto? Cuando decimos niño alto, ¿será un sustantivo? No es un sustantivo. ¿Será un verbo? No es un verbo. ¿Será un adjetivo? Sí. Un adjetivo es alto. Y bajo también es un adjetivo. Al unir las dos palabras simples formamos una palabra compuesta y tenemos la palabra altibajo. Y ambos son adjetivos. Al igual que la palabra rojo y blanco. Viene de la palabra simple rojo más blanco. Al unirlas formamos una palabra compuesta
Y ambos son adjetivos. Rojo más blanco. Rojo y blanco son adjetivos. Por eso decimos que viene de la formación de dos adjetivos. Y tenemos el adjetivo más adverbio o adverbio más adjetivo. En este caso tenemos el adverbio bien más el adjetivo hablado. Al unirlos tenemos la palabra compuesta bien hablado y tenemos el adverbio mal más criado, ¿no? Tenemos la palabra compuesta mal criado. A ver, chicos, hasta ahí, como les decía, hay muchos más, pero para el grado de ustedes, que ustedes ya conocen lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, lo que es un sustantivo, ya pueden poder saber cuál es un sustantivo, cuál es un verbo y cuál es un adjetivo y por cuántas palabras se forman las palabras compuestas y dentro de las palabras simples, cuáles son, ¿cierto? ¿Cuál es su formación? Dime, Ana Yelsi. Dime, Ana Yelsi. Rosita, ¿qué es un adverbio? Ya, chicos, yo no, en estos momentos yo no quiero confundirlos para que no puedan, este tema de adverbio lo vamos a tocar en otra oportunidad para que no se confunda. Pero sí les voy a adelantar algo, ¿no? De que no voy a tocar nada de este tema de adjetivo más adverbio porque yo sé que ustedes todavía no han visto lo que es adverbios, ¿no? Pero de todas maneras, voy a hacerles un hincapié. El adverbio es la palabra que modifica un verbo, ¿no? Lo modifica un adjetivo a otro adverbio o a todo un periodo. Pueden indicar lugar, pueden indicar tiempo, pueden indicar modo. Pero ya eso lo vamos a explicar en otra clase. Mayormente esto se lleva en 4º grado, ¿ya? Pero no voy a tocar nada de eso por el momento, hija. No te preocupes. Ay, ya, mi Rosita, gracias. Eso era nomás. Ya. Dime, Aileen Chávez. Miss, lo de simples, no entendí. Las palabras simples, hija, vienen, por ejemplo, aquí alto más bajo son dos palabras simples. Al unir dos palabras simples formamos una compuesta. Por ejemplo, abre más latas son dos palabras simples. Abrir más latas, dos palabras simples. O de repente lustra más botas. Lustra botas. Lustra de lustrar y botas, ¿no? De los tipos zapatos que se pone más que todo cuando hay agua. Esas son las palabras simples, ¿no? Rompe del verbo romper, más cabezas, que es también cabezas, es un simple. Las dos son simples, al unirlas formamos las palabras compuestas. Las simples son más que todo, chicos, las que no se forman por más palabras. Siempre la simple va a estar por una sola palabra, ¿no? Una sola palabra, nada más. A ver, chicos, se nos está terminando el tiempo. Por favor, ingresen en estos momentos, ya, ingresen con el primer link, ya. Con el primer link ingresen para poder ir a la parte práctica y puedan entender mejor.